Hola amigos de Diario El Salvador, estamos acá en nuestra sección de música. Hoy tenemos una invitada especial, una amiga de la casa que ya nos ha acompañado en anteriores entregas especiales del área de multimedia. Hablo de la cantante y compositora Carol Hills. Carol, ¿cómo estás? Hola, yo muy bien, contenta de estar nuevamente acá en el periódico y compartir con ustedes y con vos pues lo nuevo. Así es, tenemos ahora de invitada a Carol por una razón especial, por el lanzamiento de su disco En Mi Habitación. Por fin ve la luz, nos ha venido contando de él poco a poco, en anteriores entrevistas ya nos había contado, pero ahora ya está disponible, ya está listo, ya está completamente ahí para que ustedes puedan escucharlo y puedan disfrutar de la música nacional con talento 100% salvadoreño. Pero contanos, Carol, ¿qué nos puedes decir sobre este disco? Fíjate que En Mi Habitación es el primer disco de larga duración de toda mi carrera. Empecé haciendo un EP de 4 canciones en 2013 que se llamó Songs I Wrote About You, pero luego pues solo sacaba sencillos. Y pues en pandemia, en ese contexto de estar encerrados y que tenía muchas ganas de hacer música, pues empecé a hacer canciones que originalmente eran sencillos y que de hecho saqué varias así como para compartírselas a la gente, pero de eso salió la idea de hacer un disco completo. Y en 2020 empecé el proceso de grabación de Mi Habitación. Ok, se llama En Mi Habitación. ¿Por qué el nombre? Pues En Mi Habitación hace referencia a que en mi cuarto nacen todas mis canciones. Desde que tengo memoria, todas mis canciones las he compuesto e incluso muchas he hecho arreglos ahí en el cuarto. Entonces, también en el contexto de la pandemia, pues eran 4 paredes y vos decís, pero en 4 paredes no puede salir nada, estamos encerrados. Pero no, en realidad tenemos algo muy bonito los seres humanos que es la mente y la imaginación, y aún en 4 paredes puede surgir música y puede salir todo un mundo. Entonces, para mí también fue ese ejercicio de compartirle a la gente un disco que se compuso 100% en un cuarto, y luego de ese cuarto salen estas canciones, pero que el hecho que haya sido grabado en pandemia y que haya sido compuesto en pandemia no quiere decir que no tenga esa riqueza de cuando estábamos afuera y teníamos todas estas experiencias humanas. El hecho de que se llame En Mi Habitación, ya lo hemos hablado también en anteriores entrevistas, es porque buscas que tu música sea como más íntima, más introspectiva, más para conectar, más para que de pronto nos conozcamos a nosotros mismos. Hay mucho de Carol Hills en tus canciones. ¿Cómo fue esta experiencia para componer cada una de estas canciones? Sobre todo remarcando algo que ya mencionabas, era en la época de la pandemia, emocionalmente creo que todos estábamos con un grado de fragilidad mayor, algunos quizás rotos completamente, pero en todo esto, en todas estas cenizas, ¿cómo surge ese ave fénix que ahora puedes llamar En Mi Habitación? Pues la verdad que nunca pensé hacer un disco, como te decía, todo nace de una anécdota que, ponele, creo que en marzo fue que se dio la alerta roja en pandemia. Sí, marzo. Yo ya tenía una gira en Guatemala que se cayó y pues en ese contexto de la noche a la mañana todo pues terminó para muchas personas. Y en mi caso pues como, ¿ahora qué hago? Entonces empecé a tocar guitarra en mi casa, como lo principio, el principio todos como queremos compartir música, tocar. Claro. Y empezó a gastarse las cuerdas de mi guitarra, todos los negocios estaban cerrados. Y entonces era como, uy, o sea, ya empezó como, ¿qué más voy a hacer? Claro. Entonces me inspiró mucho yo tenía un novio en ese momento que es compositor, y él empezaba a hacer música en su casa y él me decía, ¿por qué no haces música en tu casa? Conseguiste una interfaz y grabate. Pero yo decía, no, pero es que ¿cómo voy a grabarme yo? Pero yo empezaba a ver que esta persona me mandaba audios, hacía canciones, estaba tan enfocándose en eso que podía hacer música en su casa. Y yo dije, bueno, no es mala idea. Entonces vamos a probar. Compré la interfaz y con mi hermana nos pusimos como a hacer este primer ejercicio. Pero acaba también de la mano el proyecto de la Escuela de Cantautores que hemos platicado. De acordes, porque cuando yo estaba empezando a hacer una de las canciones de este disco, estaba poniendo a prueba el método que enseñó de songwriting. Entonces yo estaba escribiendo y todo,
Y surge la primera canción que saco en julio de 2020, que se llama Cuando estoy con vos. Entonces mi hermana y yo la grabamos en el cuarto, teníamos un micrófono dinámico, no era para grabar en estudio, pero empezamos a grabar. Yo me metí al cuarto a grabar un ukelele que era acústico completamente, lo grabé con el iPhone, y de ahí algunos de mis músicos me mandaron así desde su celular cajón, bajo, y le dije a mi hermana, montemos esto. Producción y así, de emergencia. Sí, literalmente fue una producción de emergencia. Al principio para mí fue un paso bien difícil porque venía de estar en estudios, trabajando todo perfecto. Claro. Pero mi gana de hacer música era más grande que el no tener todo perfecto a nivel técnico. Entonces me dice alguien después, Carol, pero esa canción tiene errores. Sí, yo sé. Pero bueno, era en el contexto de la pandemia, claro. creo que fuimos más flexibles como artistas y músicos en sacar como sí, pudiéramos la música. Y entonces así surge este viaje de mi habitación. O sea, realmente empezamos en el cuarto, un par de tracks, y mientras aumentaban las dificultades de cada canción fue que yo dije, yo necesito ayuda. Estábamos con una canción que fue el segundo sencillo el año pasado, que se llama Dime a quién busco, que esa canción yo estaba grabando pianos, guitarras, las voces, me habían prestado como 3 micrófonos. Te mantenía entretenida, pero al mismo tiempo implicaba mayor esfuerzo, mayor sacrificio. Exacto. Entonces estábamos probando y llegamos a la parte crucial, que era la percusión. Mi hermana en ese momento, ella estaba haciendo pues toda la parte de la ingeniería, y llegamos a un punto donde ya no podíamos. Carol, yo no puedo hacer esto, me voy a terminar enojando y frustrando, búscate a alguien. Así fue donde mi baterista hizo una maqueta con un productor, y esa fue como el primer acercamiento con el productor de este disco, Alex Hueso, músico de la banda Los Tachos. Me dice, mi baterista, me dice, mira, yo conozco a Alex, voy a ir a grabar con él. Y entonces ese fue el primer acercamiento, nos mandan los stems, luego mi hermana mezcla la canción, claro. Y luego dije, no, yo creo que necesito grabar en estudio, y hablo con él. Y entonces me consigo un espacio primero en el estudio de Willy Maldonado, donde él trabajaba. ¿En Estudio W? Sí, y grabamos la primera toma de Dime a quién busco en el estudio. Ya después le dije, mira, ¿sabes qué? Mejor mezclalo vos y todo. Y salió, pero nunca en Spotify, sino que salió en mi página de Bandcamp como un incentivo también para decirle a la gente, miren, estoy haciendo música, vale $3, y así me apoyan a mí. No te preocupes. ¿Qué pasó? El ruido. Vale, entonces la subí a mi página de Bandcamp para decirle a la gente, $3 para que me apoyen. Entonces un par de personas me compraron, pero hasta ahí. Y quedó ahí. Luego seguí trabajando en las canciones, y ya más o menos como en septiembre que fui a grabar esa canción con él, ya levantaron pues todas las medidas, claro. Ya podía yo salir. Fue donde le dije a Alex, mira, vamos a grabar más canciones. Y ahí yo le llevé los demos, y ahí empezaron a surgir las canciones. ¿A todo esto ya estaba la idea de un disco propiamente, o era como vayamos canción por canción y veamos si las piezas cuajan, o si de pronto nos quedamos como sencillos nada más, o ya llevabas la idea de decir, no, quiero este concepto en este disco y quiero que esto se convierta en esto, ¿no? Fíjate que no, ya cuando grabé Dime a quién busco tenía una noción que quería grabar más canciones. Quizás fue después de grabar las cosas como son que dije yo, no, esto me suena a que va a ser un disco. Entonces originalmente había visionado 9 tracks, pero por tiempo y otras cosas pues solo se hicieron 8. Pero sí, de hecho, no es mucha la diferencia. No es mucho, pero sí, al final entre octubre y noviembre grabé, o sea, prácticamente todas las canciones. Solo me quedé con el bonus track para el siguiente año, 2021, y así fue como inició como todo esto. Pero realmente no, o sea, te mentiría si te dijera desde que empecé a hacer esta música, dije esto va a ser un disco. No tenía ni idea, fue algo que paulatinamente fue como creciendo. Y cuando
tenía que ponerle un nombre al disco. Dije, bueno, me resuena mucho Mi Habitación porque de aquí nace. Y creo que también es un homenaje a todos esos compositores de cuarto, los bedroom artists, que estamos haciendo música desde nuestras casas y que estamos llegando a la gente desde ahí. Okay. Ahora, dentro de las canciones, algunas ya las escuchamos, se han ido lanzando poco a poco. Hay algunas que tienen, bueno, casi todas tienen este sentido personal, pero de pronto habrá alguna por ahí que vos digas, esta canción, por ejemplo, tiene más de Carol Hills porque fluyó como un desahogo personal en esta época, o es una canción que de pronto es una parte más importante, no sé, de pronto de todo este disco hay canciones con las que Carol Hills está más conectada. Sí, la verdad que sí, pero ha sido bien curioso. Como todo esto sucedió en la pandemia, hay 2 canciones que sí son canciones que había hecho desde antes, pero que estaban ahí sin grabar. Pero las nuevas, pues eso venía como con cómo yo estaba experimentando la pandemia. Claro. Pero si te soy honesta, el punto más crítico de la pandemia, yo ya tenía todo el disco hecho. O sea, donde realmente me pegó el encierro no fue componiendo, sino ya habiendo terminado y en el proceso de grabar. Entonces, te cuento esta anécdota porque lo curioso es que 2 de las canciones de este disco, el primer sencillo, Las Cosas Como Son, y un track que se llama Está Bien No Estar Bien, son las canciones con las que más estoy conectando de este disco, pero que yo las hice como si de alguna forma yo supiera que en el futuro ese era un mensaje que tenía que recibir. O sea, yo lo hice, no sé, como era toda una teoría en el papel, y cuando ya estaban grabadas y empezó a suceder la vida, realmente empezó a hacer sentido en mi vida todo lo que yo escribí. Pero no es exactamente en sí, no entendía del todo por qué había escrito esas canciones. Es como que hubiera salido de tu interior, se hubiera materializado, de pronto no tenemos claro o no tienes claro por qué, pero algún propósito tiene. Exacto. Comentario muy personal, recomiendo la segunda canción. Está bien no estar bien, creo que es ese tipo de canciones que a todos nos hace falta escuchar de vez en cuando para bajarle un poquito al ritmo de la vida y darnos también la posibilidad de disculparnos por no hacer bien las cosas como nosotros mismos nos autoexigimos. Exacto, entonces con esa canción, de hecho, esa fue la primera que compuse en pandemia, iniciando, como te digo, o sea, más difícil. En el mero, o sea, días después, te digo que lo anoté en un cuadernito, día 20 de cuarentena, del confinamiento, perdón, ahí se compuso esa canción. Pero como te digo, yo no había entendido la trascendencia de esa letra hasta que pasó el tiempo y empecé a ver, por ejemplo, que mi salud mental por el mismo encierro se iba quebrando más, porque como yo creo que muchas personas lo sintieron así, eras una cosa antes de encerrarte en tu casa, ¿qué? 3 meses. Y en ese periodo de estar encerrado, ya eras otra cosa y empezaste a dejar de reconocerte a vos mismo. Entonces para mí eso fue como la parte más difícil, y todavía, digamos, en este proceso 3 años después, post pandemia, sigo todavía reconstruyéndome de ese momento tan difícil, porque fue una muerte personal para mí. ¿Es este disco una de estas pruebas de pronto a veces se nos dice que la música puede sanar, que la música puede reconstruirte, que la música puede tomar los pedazos de nuestras vidas y comenzar a armarlos, a pegarlos? Este disco es Carol Hills diciéndole al mundo, sí, la música sana. Sí, por supuesto. La verdad es que tengo algunas canciones que realmente la gente puede interiorizarlas, que son bastante profundas. Una de ellas es Está Bien No Estar Bien, y la otra son Las Cosas Como Son. Es una canción muy sencilla, pero que te recuerda que lo más importante es el momento presente. Y justamente en la pandemia entendimos lo valioso que era disfrutar, por difícil que fuera, estar en tu casa sin salir, pero esto era mejor que quizás estar en un hospital. Sabes que mucha gente no tuvo ni siquiera esa oportunidad. Te dejo la oportunidad para que ahí hagas un mensaje a quienes nos están viendo, para que lleguen al disco. ¿En qué plataformas lo pueden encontrar?
Claro que sí, en mi habitación ya está disponible en todas las plataformas digitales. Si usas YouTube, si usas Spotify, Deezer, ahí está. Y también si sos usuario de TikTok, ahí estoy compartiendo mucha música de este disco y pues compartiendo mucho los procesos de cómo se hizo este disco. Ahora, ya para finalizar, ¿qué viene? ¿Qué viene para Carol Hills? ¿Qué hay más allá? Este disco me imagino que es el primer paso para algo más. ¿Ya estás planeando algo, nuevas canciones? Pues todavía no, estoy como muy enfocada en el proceso del disco. Pues la idea es promocionarlo y llegando a más personas. Tengo mucho deseo de regresar a tocar este disco y pues volver a salir de gira a Guatemala, que me quedó pendiente 2020. Pero creo que es un buen Nunca momento. es tarde. Sí, es un buen momento para retomar. Ok, excelente. La pandemia marca un antes y un después. Lo hemos hablado en entrevistas anteriores, lo he hablado con otros artistas también independientes, sobre todo, que sintieron quizás más este cambio porque a algunos les abrió la oportunidad de darse a conocer. De pronto era como necesitas usar el tiempo en algo, usabas las redes y las redes te sirvieron para mostrarte. ¿Crees vos, Carol, desde tu experiencia, desde tu perspectiva como artista independiente, que a partir de la pandemia ha habido como un quiebre a favor de los artistas independientes? De pronto nos dimos cuenta del poder de las redes sociales, de cómo pueden ayudar, y ahora ya son las nuevas ventanas para que conozcamos esos talentos que antes, quizás con el método tradicional de ir a buscar una disquera, ir a buscar una radio, tocar puertas, no lo podíamos ver, no era tan evidente. ¿La pandemia nos heredó esta posibilidad? Sí, definitivamente. Yo creo que hay un antes y un después en la música. Y creo que uno de los primeros aprendizajes es poder permitirse como hacer la música no en la perfección. Uh-huh. Y también el darte cuenta que a veces no es tanto si tenés los recursos o no, sino las ganas de hacer música. Uh-huh. Eso fue en mi experiencia. Y ahora viniendo con lo de las redes sociales es lo mismo. Realmente me he dado cuenta que ahora no es excusas. O sea, compartir tu música. Tienes un celular y si tienes acceso a internet te puedes grabar en TikTok, en Reels, y ese ya es una ventana. Uh-huh. Creo que por lo mismo que sucedió en 2020, dio la oportunidad de conectarnos de otra forma, promovernos de otra forma, y pues veo muchos cambios. Definitivamente, creo que la gente tiene más apertura por este mismo acceso a estas redes sociales a consumir música nacional. Que nos falta mucho trabajo, claro. Definitivamente. O sea, siempre se tiene que hacer un poco lo tradicional, quieras o no, pero también está lo otro. Perfecto, así que queda la invitación desde ya en mi habitación, disponible en todas las plataformas digitales de Carol Hills. Salió el disco, ya está ahí, ya habíamos escuchado algunas canciones, ahora es una realidad, así que apoyar la música nacional. Carol, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, gracias a todos los que escuchan, leen Diario El Salvador. Espero que puedan disfrutar mucho este disco y sobre todo apoyar a la música nacional. Así es, nosotros nos seguimos conectando a través de las redes sociales y las plataformas digitales de Diario El Salvador para conocer el otro lado de la historia. Nos vemos.